Gabriel Montero, un empresario de éxito, nunca imaginó que un encuentro fortuito en un centro comercial de Buenos Aires cambiaría su vida para siempre. Tras toparse con una niña, esta le revela algo impactante. Su foto está en la cartera de su padre. La situación se vuelve aún más intrigante cuando la madre de la niña se acerca, dejando a Gabriel paralizado y lleno de preguntas. ¿Qué significa para él? ¿Qué haría si la imagen de un desconocido estuviera en la cartera de su padre? Esta intrigante pregunta resonaba en la mente de Gabriel Montero mientras caminaba por el concurrido centro comercial de Palermo, rodeado de escaparates relucientes y del bullicio de los compradores. El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales, creando un juego de sombras sobre el suelo de mármol. Gabriel, un hombre de negocios de 45 años, llevaba un traje italiano perfectamente cortado, pero tras esa imagen de éxito había una inquietud que le consumía. Era su aniversario de boda con Sofía y el ambiente entre ellos era tenso. Necesitaba reconquistarla y buscaba el regalo perfecto, un collar de diamantes o un reloj de oro blanco, algo que pudiera suavizar las aristas de su deshilachada relación. Absorto en sus pensamientos y ansioso por encontrar la forma adecuada de sorprender a Sofía, no se percató de la pequeña figura que corría hacia él hasta que sintió un impacto contra sus piernas. Cuando bajó la vista, se encontró con una niña de no más de 6 años, con el pelo castaño recogido en 2 coletas y unos grandes ojos marrones que le miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Disculpe, señor», exclamó, levantándose rápidamente. Gabriel estaba a punto de replicar cuando la niña entrecerró los ojos, como si intentara recordar algo. Entonces su rostro se iluminó con una sonrisa. «Te conozco», dijo con entusiasmo. «Tu foto está en la cartera de mi padre». Gabriel se quedó paralizado, intentando procesar lo que acababa de oír. La foto en la cartera del padre de la chica. No tenía hijos, al menos que él supiera. ¿Quién era ese niño y por qué un desconocido llevaba su imagen? Antes de que pudiera hacer una pregunta, una mujer joven, con el pelo oscuro cayendo en ondas sobre los hombros y los ojos del mismo color que los de la niña, se acercó rápidamente gritando: «¡Lucía, ahí estás!». Al ver a Gabriel, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. «Lo siento, señor. Espero que mi hija no le haya molestado». Gabriel observó atentamente a la mujer, tratando de encontrar algún rasgo familiar que pudiera explicar la extraña situación, pero no reconoció a nadie. Sin embargo, había algo en su mirada que transmitía una mezcla de nerviosismo y reconocimiento. «No se preocupe», respondió, manteniendo la voz controlada a pesar de su confusión. «Su hija es encantadora, pero debo admitir que me intriga algo que acaba de decir». La mujer palideció visiblemente, como si temiera lo que venía a continuación. «Lucía, querida», preguntó Gabriel en voz baja, inclinándose ligeramente hacia ella. «¿Puedes decirme por qué crees que me conoces?». La niña asintió con una sonrisa. «Papá tiene tu foto en la cartera. La mira a veces cuando no se da cuenta. Dice que eres un hombre muy importante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas. Intentó encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. ¿Quién era el padre de aquella chica? ¿Por qué tenía su foto? Y sobre todo, ¿qué secretos escondía aquella situación? La madre de Lucía, visiblemente incómoda, cogió a su hija de la mano. «Tenemos que irnos», dijo rápidamente. «Discúlpenos, señor Montero». Pero no estaba dispuesto a dejarles marchar sin obtener algunas respuestas. Con un rápido movimiento, sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a la mujer. «Por favor», pidió, mezclando autoridad con una pizca de súplica.
Me gustaría hablar con usted y con el padre de Lucía. Creo que tenemos mucho que hablar. Cogió la tarjeta con manos temblorosas, asintió brevemente y se alejó con Lucía, perdiéndose entre la multitud del centro comercial. Gabriel se quedó allí, en medio del pasillo, con la sensación de haber entrado en un laberinto del que no sabía cómo salir. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y el regalo para Sofía había quedado en el olvido. Ahora tenía un misterio urgente que resolver, que amenazaba con desenterrar los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí mismo y su pasado. Con un profundo suspiro, cogió el teléfono y canceló todas sus reuniones para el resto del día. Necesitaba pensar, necesitaba investigar y, sobre todo, necesitaba prepararse para lo que estaba por venir. Algo en su interior le decía que aquel encuentro fortuito con un niño en un centro comercial era solo el principio de una historia mucho más grande y compleja de lo que jamás hubiera podido imaginar. Aquella noche, Gabriel no pudo dormir. Las palabras de la pequeña Lucía resonaban en su mente como un eco interminable. Tu foto está en la cartera de mi papá. ¿Quién era aquel hombre misterioso que llevaba su foto? Daba vueltas en la cama, consciente de que Sofía, su mujer, dormía profundamente a su lado, ajena al torbellino de emociones que se agitaba en su interior. Con los primeros rayos de la mañana, se levantó tranquilamente y se dirigió a su despacho. Encendió el ordenador y comenzó a buscar cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el enigma que le rodeaba. Revisó fotos antiguas, documentos archivados e incluso recortes de periódico que mencionaban su nombre. Pero nada parecía relacionarlo con la chica o con su madre. Frustrado, decidió recurrir a métodos más directos. Llamó a su ayudante, Renata, una mujer eficiente y discreta que llevaba años trabajando con él. Renata, necesito que me investigues algo, le dijo en cuanto ella contestó al teléfono. Ayer, en el centro comercial Paseo del Sol, conocí a una mujer y a su hija. La niña se llama Lucía y debe tener unos 6 años. Necesito saber quiénes son y, sobre todo, quién es el padre de la niña. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Renata contestara. Por supuesto, señor Montero, me ocuparé de ello ahora mismo. ¿Puedo preguntarle por qué está investigando? Dudó un momento, confiaba en Renata, pero ¿cómo iba a explicar algo que ni siquiera él entendía del todo? Es un asunto personal, Renata. Por ahora, solo necesito esta información lo antes posible. Mientras esperaba noticias de su ayudante, intentó concentrarse en su trabajo, pero le fue imposible. Su mente divagaba constantemente, tratando de encontrar una explicación lógica a la situación. ¿Tenía un hermano gemelo del que no sabía nada? ¿O tal vez alguien estaba utilizando su imagen para algún tipo de estafa? Las posibilidades parecían infinitas, cada una más improbable que la anterior. A media mañana recibió una llamada de Renata. «Señor Montero, tengo información», le dijo, con un tono de voz que sugería que había descubierto algo importante. La chica se llama Lucía Vázquez y su madre Camila Vázquez. Viven en el barrio de Palermo. En cuanto al padre, contó sus respiraciones, esperando la revelación que podría cambiarle la vida. El padre es Diego Vázquez, señor, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La noticia le golpeó como un puñetazo en las tripas. Diego Vázquez. El nombre le sonaba vagamente, pero no podía asociarlo a un rostro. ¿Cómo no recordar a alguien que había trabajado para él? Renata, necesito toda la información que puedas conseguir sobre Diego Vázquez, su historial laboral, su dirección actual, todo. Y, por favor, cancela mis citas de esta tarde. Necesito resolver esto en persona.
Después de colgar, se quedó mirando por la ventana del despacho el ajetreado paisaje urbano de Buenos Aires. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué un ex empleado llevaría su foto en la cartera? ¿Qué conexión podía haber entre ellos que fuera tan importante para que Diego la mantuviera cerca después de tantos años? Decidido a obtener respuestas, salió de la oficina y se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Necesitaba ver el expediente de Diego Vázquez con sus propios ojos. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, se fijó en las miradas curiosas de los empleados. No era habitual verle deambular por las oficinas con esa expresión de preocupación en el rostro. En el Departamento de Recursos Humanos, descubrió que el expediente de Diego Vázquez se había archivado en el antiguo sistema. Tuvo que esperar impaciente mientras una empleada buscaba en los archivos físicos. Cuando por fin tuvo la carpeta en sus manos, la abrió con una mezcla de ansiedad y miedo. La foto de Diego Vázquez le devolvía la mirada desde la primera página del registro. Era un hombre de aspecto corriente, moreno y con una sonrisa tímida. Escrutó su rostro en busca de cualquier parecido con el suyo, de cualquier pista que pudiera explicar la confusión de la pequeña Lucía, pero no encontró nada. Siguió leyendo, absorbiendo cada detalle. Diego había trabajado para la empresa durante 5 años, de 2008 a 2013. Su desempeño había sido excepcional, con excelentes evaluaciones y diversos reconocimientos por su dedicación. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el motivo de su marcha, una renuncia voluntaria que había sido presentada de forma repentina y sin explicación aparente. Frunció el ceño, tratando de recordar qué hacía allí después de todo. Al mirar la cara de Diego Vázquez, comprendió. La conexión. ¿Qué había impulsado a Diego a dejarlo todo? Gabriel sentía que había algo más en la historia, y la falta de respuestas le inquietaba. Necesitaba indagar más, averiguar qué había ocurrido durante aquel periodo y, lo que era más importante, qué relación había entre Diego y su propia vida. Cerró la carpeta y decidió que no podía esperar más. Tenía que encontrar a Diego Vázquez. Con la dirección en la mano, trazó un plan. Primero, visitaría la casa de Diego, pero no sin antes buscar una forma de prepararse para lo que podría encontrar. De camino a la dirección obtenida por Renata, Gabriel se sintió desgarrado. Por un lado, estaba decidido a descubrir la verdad. Por otro, sentía una creciente ansiedad. ¿Qué pasaría si Diego no quería hablar? ¿Y si se negaba a explicar la conexión que tenía con su foto? Las dudas le asaltaban y se cuestionaba sus propios motivos. ¿Realmente necesitaba saber la verdad o era mejor dejar el pasado enterrado? Al llegar al local, un pequeño bloque de pisos, Gabriel dudó un momento en la puerta, con la mano levantada para llamar al timbre. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicar la situación sin parecer un lunático? Antes de que pudiera dejarse llevar por más incertidumbres, el timbre sonó, rompiendo el silencio. El sonido resonó en el pasillo, y tras unos instantes que parecieron una eternidad, la puerta se abrió. Allí estaba Diego Vázquez, un hombre de unos 30 años, con el mismo aspecto corriente que había visto en la foto, pero ahora con los ojos llenos de cautela. ¿Qué quiere?, preguntó, claramente sorprendido y algo aprensivo. Gabriel se dio cuenta de que la tensión en el ambiente era palpable. «Diego, soy Gabriel Montero», respondió, tratando de mantener la voz firme. Necesito hablar contigo. Es sobre tu hija, Lucía». Al pronunciar el nombre de la niña, notó un cambio en la expresión de Diego. Se puso más alerta, como si se hubiera levantado una barrera entre ellos. «¿Por qué estás interesado en ella?», preguntó Diego, con un tono defensivo evidente. Gabriel sintió el peso de la situación.
Yo me encontré con Lucía en el centro comercial y me habló de ti y de una foto que llevas. Dudó, midiendo sus palabras. Me inquietó. No entiendo la relación. ¿Por qué está mi foto contigo? ¿Qué significa? Diego miró al suelo, como si buscara una respuesta en los tablones de madera. Mira, no sé si estoy preparado para hablar de esto, dijo, con la voz baja, casi un susurro. La historia es complicada y no estoy seguro de poder confiar en ti. Gabriel se dio cuenta de que estaba entrando en terreno delicado. Entiendo que tengas dudas, pero la verdad es que yo también estoy confuso. Solo quiero entender. La sinceridad de su voz pareció tocar algo en Diego. Miró a Gabriel a los ojos y por un momento la tensión se relajó. Yo voy a decírtelo, empezó Diego, respirando hondo. Pero no te puedo garantizar que te vaya a gustar lo que oigas. Dudó, como si estuviera sopesando sus palabras. Cuando trabajaba para ti, estaba en un momento difícil de mi vida. Tenía muchos problemas personales y luchaba por mantenerme y cuidar de Lucía. A veces miraba tu foto y recordaba lo que quería ser, el tipo de hombre que aspiraba a ser para mi hija. Gabriel se sorprendió por la revelación. Así que, ¿admirabas mi trabajo? Diego asintió lentamente, con una expresión de vulnerabilidad en el rostro. Sí, pero eso no era todo. Tenía la esperanza de que algún día podría ser como tú, exitoso y capaz de ofrecerle a mi hija una vida mejor. Y al mismo tiempo, también me sentía avergonzado y perdido, porque no podía alcanzar esa meta. Las palabras de Diego resonaron en Gabriel, que no pudo evitar pensar en sus propias luchas. La presión constante por triunfar y la necesidad de mantener una relación sana con Sofía pesaban mucho sobre sus hombros. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza y estatus, la vida de Diego reflejaba sus propias inseguridades y miedos. No me había dado cuenta de que estabas pasando por esto, dijo Gabriel, dejándose llevar por la empatía. Yo también estoy luchando por mantener mi matrimonio. A veces la presión es insoportable. Diego pareció sorprendido por la sinceridad de Gabriel, como si estuviera viendo un lado diferente del hombre que admiraba. Yo solo quería ser un buen padre y un hombre del que mi hija pudiera sentirse orgullosa, dijo Diego, mostrando emoción en su voz. Pero después de dejar la empresa, todo se complicó aún más. La vida no ha sido amable conmigo. Gabriel sintió una profunda conexión con Diego, como si ambos estuvieran navegando por mares tormentosos, tratando de encontrar un camino claro. Quizá, si quieres, podamos ayudarnos mutuamente, ofreció, sintiéndose impulsado por la empatía. Yo puedo ofrecerte oportunidades de trabajo y tú puedes ayudarme a entender lo que realmente significa ser padre. La expresión de Diego se suavizó y lo que antes había sido una mirada de sospecha, ahora se convirtió en agradecimiento. Eso sería una nueva oportunidad para mí, dijo, vacilante, pero con un brillo de esperanza en los ojos, y también para Lucía. Gabriel se dio cuenta de que estaba al principio de un nuevo capítulo, no solo en la búsqueda de respuestas sobre su vida, sino también en una oportunidad de cambio y crecimiento. No sabía a dónde les llevaría esta nueva amistad, pero sentía que juntos podrían afrontar los retos que les esperaban. El viaje de reconciliación con Sofía y la búsqueda de la verdad sobre su conexión con Diego estaban ahora entrelazados, y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió que podía tener control sobre su destino. La conexión entre Gabriel y Diego era cada vez más evidente, pero el camino hacia el entendimiento mutuo estaba lejos de ser fácil. Mientras Gabriel estaba sentado en el pequeño salón de Diego, la tensión en el aire era casi palpable. Lo que había empezado como una búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en algo más profundo, en una oportunidad de curación para ambos. Pero la sombra del pasado seguía planeando sobre ellos.
Diego, con voz temblorosa, continuó. Después de dejar la empresa, la vida se convirtió en un caos. No pude encontrar un trabajo estable y la presión de cuidar de Lucía no hizo más que aumentar. Miró al suelo y Gabriel se dio cuenta del dolor en sus ojos. Había días en los que no sabía cómo iba a poner comida en la mesa. Me sentía un fracasado. Gabriel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía lo que era vivir bajo la presión constante del éxito, pero nunca había experimentado la verdadera inseguridad a la que se enfrentaba Diego. ¿Y Lucía? ¿Cómo lleva todo esto?, preguntó, tratando de desviar la atención de su propia confusión emocional que empezaba a formarse en su interior. Diego suspiró. Ella es fuerte más que yo, pero la falta de estabilidad la afecta. A veces la oigo llorar por la noche y me destroza. Me siento impotente. La vulnerabilidad de Diego reflejaba la lucha interna de Gabriel, que se cuestionaba si estaba haciendo lo suficiente por Sofía y por su propia felicidad. La conversación fluyó, pero cada palabra parecía llevar el peso de sus historias. Gabriel recordó las noches que trabajó hasta tarde, sacrificando preciosos momentos con Sofía en nombre del éxito. Se preguntó si se había perdido algo importante por dar prioridad a su trabajo. También tengo dificultades en mi matrimonio, admitió, con la sinceridad pesando en su voz. Podría haber hecho más por Sofía, pero siempre pensé que el éxito profesional era la clave de la felicidad. Diego le miró. Se formó un nuevo entendimiento entre ellos. ¿Y si la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas? ¿En los momentos que nos perdemos por ambición? Esta pregunta resonó en la mente de Gabriel, que comenzó a reflexionar sobre sus propias elecciones. Mientras hablaban, sonó el teléfono de Diego. Miró la pantalla y su expresión se tensó. «Es la madre de Lucía», dijo titubeando. «¿Quiere saber cómo estamos?» La tensión en la voz de Diego hizo que Gabriel se diera cuenta de que había algo más en esta relación que un simple divorcio. «¿Quieres conseguirlo?», preguntó Gabriel, dándose cuenta de que esta llamada podía sacar a relucir conflictos no resueltos. Diego negó con la cabeza, con una mezcla de rabia y tristeza en su mirada. «No sé si estoy preparado para esto», confesó. «La última vez que hablamos fue una discusión. Ella no entiende las dificultades por las que estoy pasando. Tal vez, si la escuchas, puedas abrir un camino hacia la reconciliación», sugirió Gabriel, sabiendo que podía ser una oportunidad para Diego. Pero las palabras de Gabriel también lo confrontaron. Él mismo necesitaba escuchar más a Sofía, entender cómo se sentía realmente. Diego respiró hondo y, tras un momento de duda, decidió responder a la llamada. Gabriel permaneció en silencio, observando cómo cambiaba la expresión de Diego a medida que avanzaba la conversación. Pudo oír fragmentos de la conversación, voces alzadas, acusaciones y, finalmente, un tono de desesperación. Diego parecía retorcerse bajo el peso de las palabras que salían de su boca. Tras colgar, Diego estaba visiblemente conmocionado. «Ella no lo entiende», dijo, con la voz quebrada. «Hago lo que puedo, pero nunca parece ser suficiente». Gabriel se sintió mal por Diego. Era duro ver a un hombre fuerte desmoronarse ante sus dificultades. «A veces la gente no ve la lucha a la que nos enfrentamos», dijo Gabriel, tratando de animarle. Pero en el fondo se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente para que Sofía comprendiera sus propias dificultades. La duda empezó a corroer su determinación. No quería que su amistad con Diego se convirtiera en una carga. «Tengo muchas ganas de ayudaros a Lucía y a ti, pero ¿qué pasa con mi propia vida?
No sé si tengo espacio para lidiar con todo esto, confesó Gabriel, con el peso de las expectativas pesando sobre sus hombros. Diego le miró con expresión comprensiva. La vida no es fácil. Siempre estamos intentando equilibrar lo que queremos y lo que tenemos que hacer. A veces fracasamos. Las palabras de Diego resonaron en la mente de Gabriel, haciéndole reflexionar sobre sus prioridades. Se dio cuenta de que, persiguiendo el éxito, había descuidado la parte más importante de su vida, su mujer, Sofía. Esta revelación fue dolorosa, pero necesaria. Necesitaba reevaluar sus decisiones. «Quiero ser un buen amigo para ti», dijo Gabriel con voz firme, «pero necesito encontrar un equilibrio. Quiero ayudar a Lucía, pero también necesito arreglar las cosas con Sofía». Diego asintió, dándose cuenta de la complejidad de la situación. «También quiero hacerlo mejor para mi hija. Intentemos encontrar juntos una manera de avanzar». Mientras hablaba con Diego, Gabriel se dio cuenta de que no solo estaba ayudando al otro, también se estaba ayudando a sí mismo. Juntos podían afrontar sus dificultades, aprender el uno del otro y quizá incluso encontrar un nuevo sentido a lo que realmente importaba en sus vidas. El peso del pasado seguía ahí, pero empezaba a formarse la promesa de una nueva amistad y una nueva perspectiva. Ambos se enfrentaban a un nuevo comienzo, un camino que requeriría valor y sacrificio, pero que podría conducir a la verdadera felicidad, la que no se mide en bienes materiales o éxito profesional, sino en vínculos genuinos y momentos compartidos. Gabriel sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez se sintió un poco más ligero, como si al abrir su corazón estuviera abriendo también una puerta a un futuro mejor. La conexión entre Gabriel y Diego era cada vez más evidente, pero el camino hacia el entendimiento mutuo distaba mucho de ser llano. Mientras Gabriel estaba sentado en el pequeño salón de Diego, la tensión en el aire era casi palpable. Lo que había empezado como una búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en algo más profundo, en una oportunidad de curación para ambos. Pero la sombra del pasado seguía planeando sobre ellos. Diego, con voz temblorosa, continuó: «Después de dejar la empresa, la vida se convirtió en un caos. No pude encontrar un trabajo estable y la presión de cuidar de Lucía no hizo más que aumentar». Miró al suelo y Gabriel se dio cuenta del dolor en sus ojos. Había días en los que no sabía cómo iba a poner comida en la mesa. Me sentía un fracasado. Gabriel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía lo que era vivir bajo la presión constante del éxito, pero nunca había experimentado la verdadera inseguridad a la que se enfrentaba Diego. «¿Y Lucía? ¿Cómo lleva todo esto?», preguntó, tratando de desviar la atención de su propia confusión emocional que empezaba a formarse en su interior. Diego suspiró. «Ella es fuerte más que yo, pero la falta de estabilidad la afecta. A veces la oigo llorar por la noche y me destroza. Me siento impotente». La vulnerabilidad de Diego reflejaba la lucha interna de Gabriel, que se cuestionaba si estaba haciendo lo suficiente por Sofía y por su propia felicidad. La conversación fluyó, pero cada palabra parecía llevar el peso de sus historias. Gabriel recordó las noches que trabajó hasta tarde, sacrificando preciosos momentos con Sofía en nombre del éxito. Se preguntó si se había perdido algo importante por dar prioridad a su trabajo. «También tengo dificultades en mi matrimonio», admitió, con la sinceridad pesando en su voz. «Podría haber hecho más por Sofía, pero siempre pensé que el éxito profesional era la clave de la felicidad». Diego le miró. Se formó un nuevo entendimiento entre ellos. ¿Y si la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas? ¿En los momentos que nos perdemos por ambición?
Esta pregunta resonó en la mente de Gabriel, que comenzó a reflexionar sobre sus propias elecciones. Mientras hablaban, sonó el teléfono de Diego. Miró la pantalla y su expresión se tensó. «Es la madre de Lucía», dijo, titubeando. «¿Quiere saber cómo estamos?» La tensión en la voz de Diego hizo que Gabriel se diera cuenta de que había algo más en esta relación que un simple divorcio. «¿Quieres conseguirlo?», preguntó Gabriel, dándose cuenta de que esta llamada podía sacar a relucir conflictos no resueltos. Diego negó con la cabeza, con una mezcla de rabia y tristeza en su mirada. «No sé si estoy preparado para esto», confesó. «La última vez que hablamos fue una discusión. Ella no entiende las dificultades por las que estoy pasando. Tal vez si la escuchas puedas abrir un camino hacia la reconciliación», sugirió Gabriel, sabiendo que podía ser una oportunidad para Diego. Pero las palabras de Gabriel también lo confrontaron. Él mismo necesitaba escuchar más a Sofía, entender cómo se sentía realmente. Diego respiró hondo y tras un momento de duda decidió responder a la llamada. Gabriel permaneció en silencio, observando cómo cambiaba la expresión de Diego a medida que avanzaba la conversación. Pudo oír fragmentos de la conversación, voces alzadas, acusaciones y finalmente un tono de desesperación. Diego parecía retorcerse bajo el peso de las palabras que salían de su boca. Tras colgar, Diego estaba visiblemente conmocionado. «Ella no lo entiende», dijo, con la voz quebrada. «Hago lo que puedo, pero nunca parece ser suficiente». Gabriel se sintió mal por Diego. Era duro ver a un hombre fuerte desmoronarse ante sus dificultades. «A veces la gente no ve la lucha a la que nos enfrentamos», dijo Gabriel, tratando de animarle. Pero en el fondo se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente para que Sofía comprendiera sus propias dificultades. La duda empezó a corroer su determinación. No quería que su amistad con Diego se convirtiera en una carga. «Tengo muchas ganas de ayudaros a Lucía y a ti, pero ¿qué pasa con mi propia vida? No sé si tengo espacio para lidiar con todo esto», confesó Gabriel, con el peso de las expectativas pesando sobre sus hombros. Diego le miró con expresión comprensiva. «La vida no es fácil. Siempre estamos intentando equilibrar lo que queremos y lo que tenemos que hacer. A veces fracasamos». Las palabras de Diego resonaron en la mente de Gabriel, haciéndole reflexionar sobre sus prioridades. Se dio cuenta de que, persiguiendo el éxito, había descuidado la parte más importante de su vida, su mujer, Sofía. Esta revelación fue dolorosa pero necesaria. Necesitaba reevaluar sus decisiones. «Quiero ser un buen amigo para ti», dijo Gabriel con voz firme, «pero necesito encontrar un equilibrio. Quiero ayudar a Lucía, pero también necesito arreglar las cosas con Sofía». Diego asintió, dándose cuenta de la complejidad de la situación. «También quiero hacer lo mejor para mi hija. Intentemos encontrar juntos una manera de avanzar». Mientras hablaba con Diego, Gabriel se dio cuenta de que no solo estaba ayudando al otro, también se estaba ayudando a sí mismo. Juntos podían afrontar sus dificultades, aprender el uno del otro y quizá incluso encontrar un nuevo sentido a lo que realmente importaba en sus vidas. El peso del pasado seguía ahí, pero empezaba a formarse la promesa de una nueva amistad y una nueva perspectiva. Ambos se enfrentaban a un nuevo comienzo, un camino que requeriría valor y sacrificio, pero que podría conducir a la verdadera felicidad, la que no se mide en bienes materiales o éxito profesional, sino en vínculos genuinos y momentos compartidos. Gabriel sabía que el viaje sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez se sintió un poco más ligero, como si al abrir su corazón estuviera abriendo también una puerta a un futuro más brillante. Sin embargo,
La conexión de Diego había dejado una marca indeleble en Gabriel. Se sentía desgarrado, con un peso creciente en el pecho. Las palabras de Diego resonaban en su mente y empezó a cuestionarse a sí mismo, no solo sobre lo que quería, sino sobre quién era realmente. La idea de que sus esfuerzos pudieran no ser suficientes le atormentaba. ¿Y si solo perseguía un ideal de éxito que no significaba nada? Aquella noche, mientras conducía de vuelta a casa, Gabriel se sumió en sus pensamientos. Sofía le estaba esperando y él tenía que enfrentarse a la dura realidad de su matrimonio. Cuando entró en el piso, aún flotaba en el aire el olor de la cena, pero el ambiente era tenso. Vio a Sofía sentada a la mesa, mirando su plato con cara de preocupación. «Hola, amor», le dijo, tratando de sonar ligero. Pero la expresión de Sofía no había cambiado. La conversación que habían estado posponiendo estaba a punto de producirse. Se sentó a la mesa, y el silencio entre ellos fue ensordecedor. Gabriel respiró hondo, recordando las palabras de Diego sobre cómo la gente no veía la lucha a la que se enfrentaban. Necesitaba abrir su corazón, aunque eso significara enfrentarse a sus defectos. «Tenemos que hablar», comenzó, su voz vacilante, «sobre nosotros, sobre cómo he estado ausente». La sinceridad de sus palabras hizo que Sofía alzara los ojos, y él vio una mezcla de dolor y esperanza en su mirada. «Siento que no soy una prioridad para ti», dijo en voz baja pero con firmeza. «Siempre estás tan centrado en el trabajo que parece que te has olvidado de nosotros». Sus palabras fueron como puñaladas, pero Gabriel sabía que era la verdad. Estaba tan centrado en labrarse un futuro que había perdido de vista lo que realmente importaba. «Me he perdido en todo esto», admitió, el peso del arrepentimiento estrujándole el corazón. «Pensé que el éxito me traería la felicidad, pero ahora veo que lo que realmente quiero es estar ahí para ti y para nuestra familia». A medida que hablaba, la emoción empezaba a desbordarse. Se dio cuenta de que al abrir su corazón a Diego, se disponía a hacer lo mismo con Sofía. Ya no quería ocultar sus inseguridades, sus dudas. Quería ser sincero, quería que encontraran un camino juntos, tal y como le había prometido a Diego. Su diálogo fluía, y con cada palabra, Gabriel sentía que un peso se disipaba. Se enfrentaba a sus defectos, pero también creaba un espacio para el perdón y la comprensión. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no residía en sus logros profesionales, sino en las relaciones que cultivaba. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió más ligero, como si por fin estuviera encontrando el equilibrio que buscaba. El viaje de Gabriel y Diego no había hecho más que empezar, pero ambos estaban preparados para afrontar lo que se les viniera encima. La amistad que se había formado entre ellos era un testimonio de la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Y así, con el corazón abierto y una nueva perspectiva, emprendieron un camino de autodescubrimiento y reconciliación, dispuestos a afrontar juntos las dificultades. Gabriel se sentó a la mesa, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos. Al mirar a Sofía, se dio cuenta de que había mucho más que palabras en juego. Las expresiones de su rostro revelaban una mezcla de dolor y expectación, y él supo que tenía la responsabilidad de ser sincero. «Siento que no soy una prioridad para ti», dijo Sofía rompiendo el silencio. Sus palabras fueron como un reflejo de lo que Gabriel había temido. Recordó las innumerables noches que la había ignorado en favor de su carrera, la forma en que poco a poco se había alejado de la vida que habían construido juntos. «No me había dado cuenta de que te sentías así», respondió con la voz quebrada. «Estaba tan centrado en mi trabajo, en la idea del éxito, que no me di cuenta de lo mucho que nos estaba alejando». Sofía le miró. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas.
Solo quiero que veas lo que nos estamos perdiendo. Lucía está creciendo y te siento ausente, incluso cuando estás en casa. Gabriel sintió una opresión en el pecho. La mención de Lucía le trajo a la memoria la conversación que había tenido con Diego. Recordó las dificultades a las que se enfrentaba su amigo y cómo, en cierto modo, se reflejaban en su propia vida. No quiero ser ese tipo de padre, Sofía. No quiero que Lucía crezca sin un padre presente. Quiero cambiar. Quiero ser un buen marido y un buen padre. Sofía dejó escapar un fuerte suspiro. Cambiar es difícil, Gabriel, pero necesito saber que estás dispuesto a hacerlo. A veces siento que has perdido el rumbo y no sé cómo traerte de vuelta. Asintió, reconociendo que había mucho por hacer. Necesito tiempo para entender todo esto, para encontrar un nuevo camino, y quiero que estés a mi lado. El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez era diferente. Había una sensación de esperanza, una chispa de posibilidad. Gabriel sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba decidido a afrontarlos. No podía permitir que el miedo volviera a paralizarle. En los días siguientes, Gabriel empezó a introducir pequeños cambios en su rutina. Se comprometió a pasar más tiempo con Sofía y Lucía, a escuchar más y a estar más presente. Con cada momento que pasaba con su familia, sentía un poco más de claridad en su mente. Sin embargo, la lucha interna persistía. Sus antiguas ambiciones chocaban con sus nuevas prioridades y se cuestionaba sus decisiones. Una tarde, mientras paseaba por el parque con Lucía, se dio cuenta de la auténtica felicidad que emanaba de su hija mientras corría entre los árboles. Gabriel sonrió, pero la sombra de sus dudas seguía planeando sobre él. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntó, pero pronto recordó las palabras de Diego sobre encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Decidió que, aunque el éxito profesional le seguía llamando, el amor y el tiempo con su familia eran incomparables. Sin embargo, el viaje de Gabriel no consistía solo en encontrar un nuevo equilibrio en su vida personal. Sentía que necesitaba volver a conectar con Diego, que también estaba luchando contra sus propias batallas. Su amistad se había convertido en una base importante, pero ahora había una nueva capa de complejidad. Ambos buscaban la redención y al mismo tiempo necesitaban apoyo. Una noche, Gabriel decidió visitar a Diego. Cuando llegó, encontró a su amigo sentado en el sofá, con aspecto cansado y preocupado. ¿Cómo estás?, le preguntó Gabriel, sentándose a su lado. «Hoy ha sido un mal día», respondió Diego con la voz baja. «Lucía estaba enferma y su madre me ha vuelto a llamar. Cada vez que hablamos, parece que estamos reabriendo heridas». «Lo siento», dijo Gabriel, poniendo una mano en el hombro de su amigo. «Recuerda las pequeñas victorias. Lo estás haciendo lo mejor que puedes». Diego le miró y Gabriel vio una mezcla de gratitud y dolor. Pero, ¿y si lo mejor de mí no es suficiente? La pregunta golpeó a Gabriel como un puñetazo en las tripas. Recordó sus propias inseguridades, cómo él también se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente por su familia. «Creo que todos nos sentimos así a veces», respondió. «Pero es la lucha lo que nos define, no el resultado». La conversación continuó y ambos empezaron a compartir sus vulnerabilidades. Gabriel habló de sus inseguridades sobre ser un buen padre y marido, y Diego expuso sus frustraciones con su exmujer. La conexión entre ellos se profundizó y, por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron comprendidos. Con el tiempo, los cambios que Gabriel había intentado introducir en su vida empezaron a dar fruto. Se dio cuenta de que los momentos que pasaba con Sofía y Lucía eran cada vez más valiosos. Con cada risa, con cada abrazo, sentía que su vida estaba cambiando de verdad. Pero también había retos constantes.
El miedo al fracaso seguía persiguiéndole, sobre todo cuando intentaba compaginar su carrera con su nueva dedicación a la familia. En un momento de reflexión, mientras observaba a Sofía y Lucía jugando en el patio trasero, Gabriel se dio cuenta de que no podía controlarlo todo. Tenía que aceptar que la vida se compone de altibajos, éxitos y fracasos, y quizá la verdadera sabiduría residiera en aceptar esa incertidumbre. Diego, por su parte, empezó a ver la luz al final del túnel. Aunque las conversaciones con su exmujer seguían siendo difíciles, intentó centrarse en lo que podía controlar. Empezó a pasear con Lucía y a dedicarle más tiempo, aunque eso supusiera renunciar a algunas de sus ambiciones. Su amistad con Gabriel se convirtió en un apoyo fundamental en este viaje, y ambos empezaron a ver que, incluso en las dificultades, había una salida. Gabriel y Diego se estaban convirtiendo en modelos, el uno para el otro. La lucha a la que se enfrentaban no era solo por lo que habían perdido, sino por lo que aún podían construir. Juntos, estaban aprendiendo que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad y en la voluntad de empezar de nuevo, incluso cuando parece desalentador. Y así, mientras se enfrentaban a sus batallas internas y externas, ambas descubrieron que el camino hacia la verdadera felicidad no era lineal, sino que estaba lleno de descubrimientos, aprendizaje y sobre todo amistad. Gabriel seguía observando a Sofía y Lucía jugando en el patio trasero. Sus risas resonaban como una suave melodía que le calentaba el corazón. Se daba cuenta de que cada momento con ellas era una nueva oportunidad para ser un padre mejor y un marido más presente. El tiempo que antes le parecía escaso, ahora era precioso. Respiró hondo, oliendo la hierba recién cortada, y decidió que era hora de dar pequeños pasos hacia el cambio que tanto deseaba. Esa semana se propuso apagar el móvil durante la cena. Fue un gesto sencillo pero significativo. Gabriel se sentó a la mesa y miró a Sofía y Lucía a los ojos mientras compartían anécdotas de sus días. Notó cómo sus expresiones cambiaban cuando se daban cuenta de que él estaba totalmente presente. La conexión que creaban en esos momentos era la verdadera riqueza que él había pasado por alto. «Papá, ¿me vas a ayudar a hacer el trabajo del colegio mañana?», preguntó Lucía, con los ojos brillantes de ilusión. Gabriel sonrió, sintiendo una oleada de alegría. «Por supuesto, mi amor. Podemos hacer un póster gigante sobre dinosaurios. ¿Qué te parece?». Lucía saltó de alegría y Sofía sonrió, feliz de ver la interacción entre padre e hija. Gabriel sintió que, a pesar de todos los retos, por fin estaba construyendo algo con sentido. También empezó a abrirse más a Sofía. En una conversación a la luz de las velas mientras compartían un vino, decidió mostrarse vulnerable. «Sofía, sé que he cometido errores. He estado tan absorbido por el trabajo que he dejado de lado lo que realmente importa, pero estoy decidido a cambiar». Sofía le miró a los ojos, y él vio una mezcla de esperanza y escepticismo. «Quiero creer en ti, Gabriel, pero necesitamos acciones, no solo palabras». Estas palabras resonaron en su mente, reforzando la idea de que el cambio requeriría un esfuerzo continuo. Sabía que tenía que ser algo más que promesas vacías. Tenía que demostrar su determinación cada día. Mientras tanto, su amistad con Diego también se fortalecía. Se reunían regularmente, intercambiando experiencias y consejos. En una de esas reuniones, Diego le contó algo nuevo. «He empezado a llevar a Lucía a clases de baile. Le encanta». La alegría en la voz de Diego era contagiosa, y Gabriel sonrió, admirando la dedicación de su amigo. «Es increíble. Realmente estás haciendo un esfuerzo por estar ahí, incluso en medio de todo esto». Diego asintió con un brillo en los ojos. «Sí, tío.
Me he dado cuenta de que el tiempo pasa demasiado rápido. No puedo permitirme perderme más momentos. Gabriel sintió que aquella conversación le inspiraba a seguir esforzándose. Los pequeños pasos que estaban dando juntos eran vitales para ambos. Con el paso del tiempo, Gabriel empezó a notar cambios internos. Se sentía más seguro de sí mismo, más dispuesto a enfrentarse a sus miedos. Un día, decidió asistir a una reunión en la empresa que antes habría evitado. Se dio cuenta de que tenía mucho que ofrecer, no solo en cuanto a resultados, sino también en empatía y comprensión. Durante la reunión, en lugar de centrarse únicamente en los números, sacó a relucir la importancia de la conciliación de la vida laboral y familiar. Tenemos que recordar que somos humanos, no máquinas, dijo, sintiéndose fortalecido al compartir su visión. Sus compañeros le escucharon atentamente y Gabriel se dio cuenta de que estaba conectando con ellos como nunca lo había hecho antes. Aquella experiencia le hizo comprender que el verdadero éxito no radicaba solo en los logros materiales, sino en la calidad de las relaciones que entablaba y en su capacidad para inspirar a los demás. En los días siguientes, siguió aplicando las lecciones aprendidas. Empezó a preguntarse constantemente, ¿cómo puedo ser mejor padre hoy? O, ¿qué puedo hacer para apoyar a Sofía? Los pequeños gestos, como preparar el desayuno o dejar notas cariñosas, se convirtieron en parte de su rutina. Vio que estas pequeñas acciones tenían un gran impacto, no solo en su familia, sino también en su propio viaje de autodescubrimiento. Una tarde soleada, mientras paseaban juntos por el parque, Gabriel tuvo una profunda intuición. Recordó sus fracasos pasados y cómo le habían moldeado. Sofía, ¿te acuerdas de lo obsesionado que estaba con trabajar hasta tarde? Se rió, un poco avergonzado, pero también aliviado. Creo que necesitaba pasar por eso para entender lo que realmente importa. Sofía sonrió, dándose cuenta de que se estaba abriendo de una forma nueva y sincera. Sí, pero lo importante es que has aprendido y ahora estás aquí. Gabriel sintió que se quitaba un peso de encima. Por fin empezaba a ver sus fracasos no como fracasos, sino como oportunidades de crecimiento. La aceptación de sus limitaciones era liberadora. Se dio cuenta de que la vida no consistía en ser perfecto, sino en ser auténtico y estar presente. El viaje de Gabriel no fue fácil, pero cada paso le acercaba más a lo que quería ser. Había aprendido a confiar en sí mismo y en su capacidad para cambiar. Y, lo que es más importante, había encontrado apoyo en su amistad con Diego, que también estaba en proceso de transformación. Ambos estaban aprendiendo a abrirse y a apoyarse mutuamente, descubriendo que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Juntos estaban construyendo no solo sus vidas, sino una nueva comprensión de lo que significaba vivir plenamente. Gabriel miró al horizonte, sintiendo un nuevo propósito. Sabía que la vida aún le depararía desafíos, pero ahora estaba mejor preparado para afrontarlos. La verdadera felicidad estaba ahí, a su alcance, construida sobre momentos sencillos, risas compartidas y la fuerza de sus relaciones. El viaje de superación y crecimiento no había hecho más que empezar, y estaba ansioso por descubrir qué más le deparaba la vida. En un día que empezó soleado, Gabriel se preparaba para la presentación más importante de su carrera. Había trabajado duro, pero a diferencia de lo que solía hacer, no se centraba solo en los números y los logros. Lo que quería mostrar era la importancia de la conciliación de la vida laboral y familiar. Este enfoque era una nueva faceta suya que había cultivado en los últimos meses, pero la ansiedad le latía en el pecho. ¿Y si no lo entienden?, pensó, luchando contra la duda que amenazaba con ensombrecer sus progresos. Aquella mañana,
se despidió de Sofía y Lucía con una mirada de determinación. Ambas eran conscientes de la importancia del acontecimiento, pero también del nuevo padre en que se estaba convirtiendo Gabriel. Mientras conducía hacia la oficina, su mente era un torbellino de pensamientos. Recordaba las veces que había dado prioridad al trabajo sobre la familia, las risas perdidas y los momentos que nunca podrían recuperarse. Esta era su oportunidad de demostrar que había cambiado, no solo a sus colegas, sino sobre todo a sí mismo. Cuando llegó a la oficina, el ambiente era tenso. Sus colegas estaban nerviosos y Gabriel sentía la energía cargada en el aire. Se preparó para su presentación, pero antes de entrar en la sala de reuniones, Diego chocó con él. ¿Estás listo, colega?, preguntó Diego, dándose cuenta de la inquietud de Gabriel. Recuerda que no solo vas a presentar cifras, estás compartiendo tu visión, y eso es poderoso. Las palabras de Diego conmovieron a Gabriel, trayendo un poco de calma a su corazón. Comenzó la presentación y Gabriel tuvo que enfrentarse a la mirada crítica de sus superiores. Empezó a hablar de la importancia de conectar con el equipo, de dar prioridad a las relaciones y de entender que los empleados eran humanos, con vidas fuera del trabajo. Mientras hablaba, sintió una oleada de vulnerabilidad, pero también una creciente sensación de fortaleza. Recordó la risa de sus hijas, el olor a hierba cortada y cada pequeño gesto que había empezado a hacer para ser mejor padre. Sin embargo, cuando la presentación llegaba a su clímax, Gabriel se enfrentó a una pregunta desafiante de uno de los directores. Todo eso está muy bien, Gabriel, pero ¿cómo pretendes mantener la productividad al tiempo que mantienes el equilibrio de tu vida personal? No estamos aquí para ser amigos, sino para obtener resultados. La pregunta resonó en la sala y Gabriel sintió que su corazón se aceleraba. Era un momento decisivo. Podía retroceder, buscar una respuesta fácil y esconderse tras la vieja mentalidad, o podía mantenerse firme y defender su nueva visión. El silencio en la sala parecía interminable y Gabriel sintió una presión abrumadora. Empezó a recordar todas las veces que había dudado, todas las oportunidades que había dejado pasar, pero en medio de todo esto se dio cuenta de algo nuevo. Había aprendido que el verdadero éxito no era solo cuestión de números, sino de personas. Inspirado por esta luz, respiró hondo y respondió con sinceridad: creo que un empleado feliz es un empleado productivo. Cuando la gente se siente valorada y apoyada, da lo mejor de sí misma. Quiero crear un entorno donde todos se sientan seguros de ser ellos mismos, donde podamos crecer juntos. Las palabras le salieron con una fuerza inesperada y sintió que la mirada de sus colegas se intensificaba. Algunas cabezas asintieron y un murmullo empezó a extenderse por la sala. El director, sin embargo, siguió presionándole. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si vuelves a fracasar? La pregunta le cayó como un mazazo. Gabriel sintió un escalofrío en el estómago al recordar sus fracasos pasados, la presión a la que se había sometido y el dolor de haber decepcionado a sus seres queridos. En ese momento, la vulnerabilidad se convirtió en una fuerza inesperada. Miró a su alrededor, a las caras de sus compañeros. Ya he fracasado y sé que volveré a fracasar, pero cada fracaso me ha enseñado algo valioso. Lo que propongo no es solo un cambio de estrategia, sino un cambio de mentalidad. Quiero que todos aprendamos de nuestros errores y crezcamos juntos como equipo. Gabriel sintió el peso de la verdad en sus palabras. La sala se quedó en silencio, pero él pudo ver que el mensaje estaba resonando. Tras un momento de tensión, el director hizo una pausa.
Así es, Gabriel. Vamos a darle una oportunidad a este nuevo enfoque, pero tendrás que demostrar que funciona. Una mezcla de alivio y ansiedad le invadió. Había superado uno de los mayores retos de su carrera, pero sabía que aquello no era más que el principio. Le esperaba un nuevo viaje lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Al salir de la reunión, Gabriel sintió una nueva ligereza. Había afrontado sus miedos, se había enfrentado a su pasado y se había afirmado en su nueva identidad. Con la mente aún burbujeante de emociones, cogió el móvil y envió un mensaje a Sofía. «Lo he conseguido, estoy cambiando de verdad». Su respuesta no se hizo esperar. «Estamos muy orgullosos de ti, estamos deseando celebrarlo». Gabriel sonrió, sintiendo que por fin iba por el buen camino. Había aprendido que la verdadera riqueza residía en las conexiones que establecía y en las lecciones que compartía. Esa noche, cuando se sentó a cenar con su familia, miró a Sofía y Lucía, dándose cuenta de que cada risa, cada conversación y cada momento juntos eran los verdaderos logros que hacían que todo mereciera la pena. Había superado el reto de sus miedos y estaba preparado para continuar el viaje, no solo como profesional, sino como padre y marido que por fin estaba presente. Al salir de la sala de reuniones, Gabriel se sintió envuelto en una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que había dado un paso importante, pero el camino por recorrer seguía siendo incierto. Al cruzar el pasillo, se topó con Diego, que le esperaba con una amplia sonrisa. «Has estado increíble. No podría haberlo hecho mejor». Las palabras de Diego arrancaron una sonrisa a Gabriel, pero al mismo tiempo una oleada de reflexión le golpeó. Se había enfrentado a su miedo y, aunque distaba mucho de ser perfecto, sabía que iba por buen camino. En los días siguientes a la presentación, el ambiente en la oficina empezó a cambiar. Las conversaciones sobre productividad y presión dieron paso a discusiones sobre bienestar y equilibrio. Gabriel se dio cuenta de que poco a poco sus compañeros empezaban a abrirse más, a compartir sus propias historias y retos. Se sentía más unido a ellos que nunca. Era como si el cambio que había propuesto empezara a florecer y estaba decidido a alimentar esta nueva cultura. Sin embargo, la duda seguía rondando su mente. ¿Y si no funciona a largo plazo? Esta pregunta le inquietaba, pero decidió que no volvería a dejarse guiar por el miedo. Gabriel empezó a poner en marcha pequeñas iniciativas que promovían el bienestar del equipo, como pausas para el café y momentos de relajación. Creía que si la gente se sentía más a gusto, la productividad también aumentaría. En casa, Gabriel también notó la diferencia. Cuando se sentaba a cenar, compartía las experiencias del día con Sofía y Lucía, y las conversaciones se volvían más profundas y significativas. La conexión entre ellos se hizo más fuerte y se dio cuenta de que las risas y los momentos juntos eran más valiosos que cualquier logro profesional. Sofía, observando su transformación, comentó: «Pareces más ligero, Gabriel. Es como si te hubieras quitado un peso de encima». Él sonrió, sintiendo que por fin estaba alineado con sus valores. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía con los deberes, Gabriel reflexionó sobre cómo su nueva mentalidad afectaba a su forma de ser padre. Estaba más presente y prestaba atención a las pequeñas cosas. «Papá, ¿te acuerdas de nuestra presentación en el colegio?», preguntó Lucía, con los ojos brillantes de expectación. Gabriel sonrió, sabiendo que era una oportunidad para demostrarle a su hija que el equilibrio era posible. «Claro que sí, ensayaremos juntos mañana por la noche». La alegría de la niña le hizo darse cuenta de que estaba creando recuerdos que durarían para siempre. Con el tiempo, Gabriel empezó a darse cuenta de que los resultados positivos de su nuevo enfoque también se reflejaban en su carrera.
La productividad del equipo aumentaba y los objetivos se cumplían. Los antiguos escépticos, incluido el director que le había desafiado, empezaron a reconocer el valor de lo que había propuesto. «Lo has hecho bien, Gabriel. No esperaba que este cambio funcionara tan rápido», dijo el director en una reunión. Gabriel sintió un calor en el pecho. Sabía que no se trataba solo de los números, sino de una nueva forma de entender cómo se relacionaban las personas en el lugar de trabajo. Con el paso de las semanas, Gabriel se convirtió en un defensor de la importancia de la conciliación de la vida laboral y familiar, no solo para su equipo, sino también en otras áreas de la empresa. Empezó a organizar talleres sobre gestión del estrés y salud mental, invitando a ponentes a compartir sus experiencias. En cada reunión veía más caras sonrientes, más gente dispuesta a compartir y hablar de sus dificultades. La cultura de la empresa estaba cambiando y él se sentía parte de algo más grande. Una mañana, mientras tomaba café con Diego, Gabriel reflexionó sobre su viaje. Solía pensar que el éxito solo tenía que ver con los logros profesionales, pero ahora me doy cuenta de que se trata de las relaciones que cultivamos y de cómo influimos en la vida de los demás. Diego asintió, comprendiendo el significado de las palabras de su amigo. Exacto, y tú lo estás consiguiendo. Estoy orgulloso de ti, Gabriel. La vida de Gabriel se convirtió en un baile entre el trabajo y la familia, donde cada paso le acercaba más a la persona que siempre había querido ser. Seguía enfrentándose a retos, pero ahora sabía que la vulnerabilidad era una fortaleza, no una debilidad. Había aprendido a aceptar sus defectos, a verlos como oportunidades para crecer. Con el tiempo, la amistad entre Gabriel y Diego se fortaleció y se convirtieron en aliados para promover el bienestar en el trabajo. Las conversaciones que antes giraban en torno a objetivos y resultados ahora incluían sueños y aspiraciones personales. Se apoyaban mutuamente y esta conexión se convirtió en una fuente de inspiración en sus vidas. Esa noche, después de un día productivo, Gabriel se sentó en el salón con Sofía y Lucía. Las miró con gratitud. «Sois mi mayor motivación. Cada día quiero ser mejor padre y mejor marido. Y gracias a vosotros también estoy aprendiendo a valorarme a mí mismo». Sofía sonrió y Lucía le abrazó, percibiendo la sinceridad en las palabras de su padre. Gabriel se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba solo en los logros de los que podía presumir, sino en las relaciones que construía y en las lecciones que aprendía por el camino. Había superado los miedos que le paralizaban y había encontrado una nueva visión del éxito que incluía amor, conexión y crecimiento. Y cuando miró al futuro, supo que estaba preparado para continuar este viaje, no solo como profesional, sino como un hombre que por fin vivía plenamente. Gabriel se asomó a la ventana de su despacho y observó cómo palpitaba la ciudad. El cielo estaba despejado y la luz del sol iluminaba las calles, reflejando la nueva perspectiva que tenía de la vida. Hacía tiempo que había decidido transformar no solo su entorno de trabajo, sino también su forma de ver el mundo. Era un proceso continuo, pero los cambios que había iniciado eran profundos y duraderos. Echando la vista atrás, Gabriel recuerda cómo se sentía atrapado en un ciclo de presión y estrés. La búsqueda incesante de resultados le había alejado de su familia y de sí mismo. Sin embargo, al abrirse a la vulnerabilidad y enfrentarse a sus miedos, había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. La experiencia de compartir sus luchas y logros con sus colegas había creado un entorno de apoyo y colaboración. Se dio cuenta de que, en lugar de competir, las personas podían unirse para alcanzar objetivos comunes.
lo que hacía que el trabajo fuera más ligero y gratificante. En los meses siguientes, Gabriel siguió promoviendo iniciativas que daban prioridad al bienestar. Los talleres de salud mental se convirtieron en un éxito y la reacción de sus compañeros fue alentadora. No solo se sentían más felices, sino también más motivados. El director de la empresa, que antes se había mostrado escéptico, ahora apoyaba los cambios y a menudo elogiaba a Gabriel en las reuniones. Este reconocimiento era un recordatorio constante de que la transformación merecía la pena y de que sus esfuerzos estaban marcando la diferencia. En casa, las tardes se llenaban de conversaciones y risas. Gabriel se había convertido en un padre más presente, siempre dispuesto a escuchar y apoyar a Lucía en sus aventuras escolares. Su relación con Sofía también floreció. Aprendieron a valorar los pequeños momentos, los que antes pasaban desapercibidos. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía en acumular bienes materiales, sino en cultivar vínculos genuinos con las personas que amaba. Para él, la vida se había convertido en un mosaico de experiencias compartidas, y cada pieza tenía su valor. Una tarde, mientras tomaba el té con Diego, Gabriel reflexionó sobre su viaje. «Creo que todos tenemos algo que aprender de nuestros fracasos», dijo Gabriel, mirando a su amigo a los ojos. Diego asintió, recordando momentos en los que se había sentido perdido, pero también cómo había encontrado la fuerza para volver a levantarse. «Fuiste un ejemplo de cómo podemos convertir nuestras dificultades en aprendizaje. Tu valentía nos ha inspirado a muchos a hacer lo mismo». Estas conversaciones se convirtieron en un pilar de su amistad, un espacio seguro en el que podían explorar vulnerabilidades y celebrar logros. Gabriel se dio cuenta de que, al abrirse a los fracasos, también animaba a los demás a hacer lo mismo, creando un ciclo de crecimiento personal y colectivo que se extendió por todo el equipo. La vida de Gabriel se convirtió en un viaje de aprendizaje constante. Se convirtió en un defensor del equilibrio, no solo en el trabajo, sino en todos los aspectos de la vida. Aprendió a dar prioridad a su bienestar y al de su familia, dándose cuenta de que no era un signo de debilidad, sino de sabiduría. Cada día practicaba la gratitud, reconociendo las pequeñas victorias y los momentos significativos que componían su vida cotidiana. Los cambios que impulsó en la empresa empezaron a tener eco en otros ámbitos de su vida. Gabriel se convirtió en mentor de nuevos empleados, compartiendo sus experiencias y animándoles a buscar un equilibrio saludable. Vio cómo su camino de superación podía repercutir positivamente en la vida de los demás, y esto le aportó un renovado sentido de propósito. Al reflexionar sobre todo lo que había pasado, Gabriel se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en cifras o estatus, sino en las relaciones que cultivaba. Vio que cada amistad, cada conversación y cada risa eran como ladrillos que construían una vida con sentido. La transformación que había iniciado no consistía solo en ser mejor líder, sino en ser mejor ser humano. Ahora, mirando al futuro, Gabriel se sentía preparado para afrontar nuevos retos. Comprendió que la vida es una evolución constante, en la que cada experiencia trae consigo una valiosa lección. Y lo que es más importante, aprendió a vivir en armonía con sus emociones, aceptando cada una de ellas como parte de su viaje. La paz que sentía era una recompensa a todos sus esfuerzos, una señal de que iba por el buen camino. Gabriel sabía que aún le quedaba mucho por aprender y crecer, pero ahora, más que nunca, se comprometía a continuar este viaje con el corazón abierto y la mente receptiva. Se convirtió en un ejemplo de que el verdadero éxito reside en aceptar la vulnerabilidad, valorar las relaciones y aprender de cada paso del camino. Y así siguió adelante, dispuesto a inspirar a otros a hacer lo mismo.
iluminando el camino con las lecciones que había aprendido por el camino. Gabriel reflexionó sobre su viaje, sintiendo una mezcla de gratitud y admiración por todo lo que había logrado. Sabía que no había sido un camino fácil. Cada reto al que se había enfrentado, cada error que había cometido y cada nuevo comienzo habían sido piezas fundamentales que habían moldeado lo que era ahora. Solía pensar que el éxito estaba en los números, en el estatus, pensó, mirando por la ventana una vez más. Pero ahora veo que la verdadera riqueza está en las conexiones que construimos y en las lecciones que aprendemos por el camino. Diego, siempre atento, comentó: ¿recuerdas cómo éramos antes? Siempre persiguiendo resultados, sin tiempo para parar y disfrutar de la vida. Gabriel sonrió. Sí, y mira cómo ha cambiado todo. Lo que parecía una carga se ha convertido en ligereza. He aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fortaleza que nos conecta a los demás. Las conversaciones que mantuvo con Diego y otros compañeros se convirtieron en un faro en su vida, guiándole hacia una nueva forma de ver el mundo. Al compartir sus luchas, también animaba a los demás a abrirse, y así se creaba un círculo virtuoso de apoyo. Gabriel recuerda un día en que un nuevo empleado, dubitativo y nervioso, se le acercó después de un taller. No sabía que fuera posible hablar de estas cosas, dijo el joven, con los ojos brillantes de esperanza. Me has inspirado para ser más auténtico. Estos pequeños pero significativos momentos eran lo que realmente importaba. Gabriel se dio cuenta de que su papel como líder no consistía solo en guiar a un equipo, sino también en fomentar un entorno en el que la gente se sintiera valorada y escuchada. Había aprendido que, al aceptar la vulnerabilidad, abría las puertas a la empatía y a relaciones más profundas. Pasó el tiempo y el equipo de Gabriel prosperó. La oficina, que antes era un lugar de presión y estrés, ahora palpitaba de energía positiva y colaboración. Las iniciativas de bienestar, los talleres y las conversaciones abiertas se convirtieron en parte de la cultura de la empresa. Se sentía realizado, no solo al ver los resultados en el trabajo, sino al ser testigo del crecimiento personal de sus compañeros. Gabriel sabía ahora que cada pequeño paso hacia el bienestar colectivo era una victoria. En casa, la transformación también era evidente. Lucía y Sofía se reunían a menudo para contar historias, reír y compartir sueños. «Papá, ¿te acuerdas de cuando intentamos hacer aquella tarta y casi la quemamos entera?», preguntó Lucía riendo. «Sí, ¿y qué aprendimos de aquello?», respondió él sonriendo. «Que lo importante es estar juntos y divertirse, sea cual sea el resultado». Esta sensación de ligereza y alegría impregnaba todos los aspectos de su vida y se sentía agradecido por haber encontrado este equilibrio. Una tarde tranquila, mientras miraba las estrellas con su familia, Gabriel pensó en el futuro. «¿Qué esperas para mañana, Lucía?», le preguntó. Con los ojos brillantes, ella contestó: «Quiero ayudar a los demás, como hiciste tú. Quiero que todos se sientan felices y seguros». Gabriel sonrió, dándose cuenta de que el cambio que él había iniciado había repercutido en sus hijos. La esperanza y la empatía estaban ahora arraigadas en la siguiente generación. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero eso no le intimidaba. Gabriel se sentía preparado para nuevos retos, consciente de que cada experiencia traería consigo nuevas lecciones. Mirando atrás, se dio cuenta de que el verdadero viaje no consistía solo en lo que había conseguido, sino en las conexiones que había cultivado por el camino. Ahora, más que nunca, Gabriel estaba decidido a continuar este viaje de crecimiento, tanto personal como profesional. Sabía que la vida seguiría presentándole retos, pero estaba preparado para afrontarlos con el corazón abierto y la mente receptiva.
Al abrazar la vulnerabilidad, había encontrado una fuerza poderosa, y esta fuerza no solo le transformó a él, sino que también repercutió en quienes le rodeaban. La historia de Gabriel es un recordatorio de que en medio de las tormentas de la vida, siempre hay un camino hacia la luz. Descubrió que el verdadero éxito consiste en aceptar cada fracaso como una oportunidad de aprendizaje y que el amor y la amistad son los cimientos de una vida rica y llena de sentido. Al final, Gabriel no solo se convirtió en un mejor líder, sino también en un ser humano más completo y conectado. Y por eso decidió compartir su historia, animando a otros a reflexionar sobre sus propios viajes. Cada uno de nosotros tiene algo que aprender y enseñar. Abramos nuestros corazones y compartamos nuestras experiencias, le dijo a Diego, que asintió con una sonrisa. Sí, y quién sabe cuántas vidas podemos tocar haciendo eso. Si te ha inspirado el viaje de Gabriel, te invitamos a compartir tus propias experiencias en los comentarios. ¿Qué has aprendido de tus luchas? ¿Cómo han influido tus fracasos en lo que eres hoy? Juntos podemos crear un espacio de apoyo y crecimiento. Haz clic en Me gusta y suscríbete para conocer más historias que iluminan el camino hacia la transformación. Recuerda, cada interacción ayuda a difundir este mensaje y a inspirar a más personas para que abracen sus propios viajes de superación. El momento de actuar es ahora.